Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Tema en Juego. Como saben, yo soy Carlos Colmenares. Hoy estoy, pero recon feliz. Ustedes saben que este podcast no se trata de hablar de numeritos, de carreras impresionantes por números, por estadísticas o hacer debates para crear polémica, sino que este es un podcast dedicado a contar historias relacionadas al béisbol. Yo me he vuelto un fanático realmente y si han escuchado mis episodios anteriormente, saben que es así. Me he vuelto un fanático de las historias que trascienden, que motivan, que inspiran, que impactan en otras personas. Y dentro de este fanatismo de conocer historias, no conozco realmente, no conozco ninguna historia más impactante que haya trascendido, que haya impactado más que la del papá del señor que ustedes ya saben aquí, que tiene el mismo nombre de él, el señor Roberto Clemente. Hoy estamos con Roberto Clemente Jr. Y le comentaba antes de arrancar, bueno, hablamos bastante antes de comenzar este episodio, así que creo que va a estar muy bueno este episodio porque tendrá muchísimas historias para contarnos, pero le comentaba que yo hago por lo general una lista de invitados como pocos probables y muy probables que acepten. Dentro de los muy probables, realmente son como tres renglones que hago. Los fáciles, medianos y difíciles de conseguir. Los fáciles, los que de alguna manera yo conozco personalmente, tendré su WhatsApp, le escribo por allí, saben quién soy y acceden porque, bueno, de alguna manera hay ya alguna relación, como lo fue con José Moreno, como lo fue con Laura Steffen, como lo fue con María Virginia, la del episodio pasado, pero tenemos la del medio, que son invitados que no conozco, pero sé que de alguna manera podemos acceder, como la de Andy Chávez, como la de Luis Ojo, pero tengo una lista de muy difíciles y que los veo quizás con mi negatividad, que son como inalcanzables, como allí les puedo comentar que está, no sé, un Melvin Mora, allí está un Carlos Delgado, etcétera. Y aquí estaba en esta lista el señor Roberto Clemente, porque obviamente cuando se habla de Roberto Clemente, se habla de una de las máximas figuras del béisbol. Y decir que, ok, ¿por qué este señor, que fue además narrador, comentarista de los Yankees de Nueva York, que tiene serie mundial, anillito de serie mundial, que fue pelotero también, va a querer aceptar una entrevista de un chamo de 25, 26 años que tiene un podcast que está comenzando hace un año, que no es muy reconocido? Y cuando hice esta invitación para como culminar la temporada que estamos viviendo con la lista de invitados, habré invitado a unas 12 personas. La primera respuesta que tuve, la más amable y la que ya se está concretando, fue la del señor Roberto Clemente Jr. Y allí dije, obvio, dos más dos son cuatro, es hijo de Roberto Clemente y aquí está su legado de amabilidad, de humanidad, y lo tenemos hoy aquí y yo estoy muy emocionado de tenerlo en mi podcast. Además, saben que por lo general hacemos episodios con venezolanos y hoy estamos con el hijo de la máxima figura de Puerto Rico, no solo en el mundo del béisbol, sino en el mundo o en cualquier personalidad de Puerto Rico y una de las, yo diría, también la máxima personalidad de Latinoamérica, por lo menos, de los caribeños. Roberto, un intro bastante largo, pero quería decírtelo y estoy, como te decía, agradecido de que nos estés acompañando en este episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Chamo. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, por tenerme aquí en tu podcast. En realidad, pues, como te dije anteriormente, siempre es una alegría de que juventud, alguien joven que esté involucrándose en los medios, pues, si tengo el poder de estar ayudándote, aquí estoy. Muchísimas gracias. Quiero comenzar, obviamente vamos a hablar de ti y vamos a hablar de tu papá, porque sé que tú también tienes tu historia, pero voy a comenzar con una frase que me impactó y tú me vas a decir si sabes quién la dijo o no, obviamente de tu papá. Decía, Roberto Clemente fue el deportista que admiré desde mi niñez. Cuando yo estaba jugando béisbol, yo quería ser como Roberto Clemente. ¿Sabes quién la dijo? Eh, Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. De esta magnitud, a mí me impresiona, y lo digo, quizás voy a ser un poco tedioso de detallar algunas partes de la historia, porque a mí me impresiona que, por lo menos yo que soy de Venezuela, conocemos muy poco de la historia.
Y no solo de Roberto Clemente, o sea, figuras como Luis Aparicio, que es el único venezolano que tenemos en el Salón de la Fama. No se habla de Luis Aparicio, no se habla de cuándo fue que entró al Salón de la Fama, qué hizo, de dónde viene, de qué ciudad es. Se habla muy poco. Pero de esta frase, escuchando la de Michael Jordan, quizás sabemos la magnitud que tiene Roberto Clemente en el mundo del deporte. ¿Cómo creciste tú, Roberto, teniendo primero, obviamente, el apellido en Puerto Rico, pero también el nombre, Roberto Clemente? ¿Qué representó ser el hijo de Roberto Clemente? Bueno, claro, para mí fue bien duro. Tienen que recordar de que yo solamente tenía 7 años cuando ocurrió el accidente. A los 7 años de edad, estás comenzando a crecer, comenzando a aprender de la vida. Y mi padre, pues, era mi mejor amigo. Él era donde quiera que durante el invierno estaba en Puerto Rico, siempre estábamos juntos. Donde quiera que estaba, él estaba yo. Y de que desde el accidente, por supuesto, pues fue un vacío increíble. El de llevar el nombre en ese momento para mí fue cruel en tener esos recuerdos de donde quiera que iba, salía de la casa, salía por la puerta y tenía que estar eh, conversando, contestando preguntas todos los días de mi vida. Y como niño creciendo no fue nada de fácil. Fue fácil, fue una cosa que creo que es parte de mi historia, lo difícil que eso fue. Eh, y creo que pues, gracias a Dios que estoy aquí, como quien dice, y que tengo esa historia de poder decirla a otras personas que posiblemente estén pasando por esos detalles de la vida, ¿no? Que tengan a alguien que pueda reflexionar y poder hablar con ellos al respecto. Que son cosas que duelen, cosas que si no pasas por eso, pues nunca vas a poder entender el dolor que uno pasa. Pero creciendo y aprendiendo el valor del peso que ese nombre conlleva, ese nombre lleva abriendo puertas para organizaciones para el bien. Donde quiera que uno va, por ejemplo, esa historia de Michael Jordan. El primer día que yo conocí a Michael Jordan, por ejemplo, yo estuve recuerdo, estaba comenzando a hacer mi fundación en Pittsburgh y salí para los campos de primavera, spring training de los equipos, para agarrar unos bates y bolas para diferentes de los jugadores, para recaudar fondos para la fundación, para crear el RBI program aquí en Pittsburgh. Y recuerdo estando hablando con Frank Thomas el campo de primavera de los White Sox, y a mí se me había olvidado que Michael Jordan estaba ahí. Te recuerdo, de repente, Frank me dice, oye, te voy a dar un par de bates, te voy a dar unas cuantas bolas, pero ¿quieres algo de Michael Jordan? Y dije, oh, pero por supuesto, pues ahí está llegando. Y miro así, y está entrando Michael Jordan por la puerta del camerino. Wow. Y ahí digo, wow, yo soy fanático de Michael Jordan, voy a conocer a Michael Jordan. Estoy así hablando con Frank. Michael Jordan llega a su camerino, se quita su camisa, y yo miro así, y está colgando su camisa en su locker. Y le digo a Frank, avanza, que quiero conocer a Michael. ¿No? Vamos a su locker, está colgando sus talones, ¿no? Y Frank le dice, MJ, le dice MJ, quiero que conozcas un buen amigo mío. Y él está así, colgando dice, Roberto Clemente Jr. Ahí paró, lentamente se viró hacia mí y extendió una mano, pero en cámara lenta. Y procede a decir, Sir, señor, qué honor, what an honor to meet you. When I was growing up, all I wanted to be was Roberto Clemente. Wow.
Y ese es Michael Jordan, que dice, wow, qué honor. Cuando yo estaba creciendo, lo único que quería hacer era Roberto Clemente. Y eso viene de el atleta, bueno, arguably es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y fue increíble. Una cosa increíble que Michael Jordan quería ser mi padre cuando todo el mundo quiere ser Michael Jordan. ¿Entiendes? Es una ironía de la vida, ¿no? Y 2 semanas luego, 2 semanas exactamente, 2 semanas de ese día que Michael Jordan me dijo esas palabras, yo estaba en Nueva York en la ceremonia de los 40 años, la celebración de 40 años de Sports Illustrated. Ok. Y ahí en el green room que se le llama, que estaban todos los atletas antes de salir hacia la parte de las mesas. El primero que me encuentro es a Muhammad Ali. Uf. Roberto, como sea el champ, ¿qué pasa? Estoy hablando con él, me viro y de repente choco con algo así. Le doy con mi cara en el pecho. Y miro así. Y él mira hacia abajo, ve mi tag y dice Roberto Clemente Jr. Qué honor conocerte. Cuando yo estaba creciendo, solo quería ser Roberto Clemente. Las mismas palabras de Michael Jordan 2 semanas anteriormente. No fue Ese invento. señor, no, yo creía que me estaban de lo que se llama el punk. Yo mirando así, que hay cámara aquí, ¿qué está pasando? Ese señor, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Irónicamente también que decían The Great One. Que papi, son dos atletas que le dijeron, los llamaron, bautizaron The Great Ones. Y para él decirme eso, yo dije, wow, este hombre que juega hockey de Canadá, que sabe él definitivamente 6 años luego de ese encuentro con Gretzky, yo estaba jugando golf con su papá en Canadá. Y le hago la historia a su papá, creyendo que iba a ser bastante cómico decirle, su hijo es un mentiroso. Me dijo estas palabras a mí hace 6 años atrás. Estamos así creo como el 4, en el hall, el T, o número 4 o 5. Yo está callado. Es algo malo, no, estaba así callado, bueno. Y de repente le está manejando el carrito de golf. Estamos así hacia la bola y dando a derecha y una casita bien pequeñita así cerca del campo así. Y me dice, abre la puerta. Y yo voy y abro la puerta de esa casita, parece una casita de muñecas, ¿no? Abro la puerta y en la sala está marcado un retrato de mi padre. Ahí fue la casa donde creció Wayne Gretzky, su casa, su papá todavía vive en la misma casa donde creció. Y en esa sala de su hogar está el retrato de mi padre, así creció Wayne Gretzky. Como todo un fanático. Eso es. Qué impresionante. Qué impresionante. Me decías que cuando niño fue difícil y obviamente un niño de 7 años eh, lo que entiende y lo que quiere es tener a su papá. ¿Hubieses preferido, Roberto, que mi papá no sea famoso, que no haya inspirado tanto, pero tenerlo? Fíjate, mira, eso es algo que yo tantas veces que me ha pasado por la cabeza y te digo que con mi sabiduría de hoy en día, mis años que han pasado, lo que he visto y lo que sé de muchas personas que tienen a sus padres aquí en vida y para ellos no están vivos. Para mí la otra es lo inverso. Mi papá físicamente no está aquí, pero está vivo. Y es algo que a mí, pues, es un orgullo increíble. El impacto que 50 años después todavía esté generando para el bien
niños están aprendiendo de Roberto Clemente en las escuelas a usar los Estados Unidos en tercer y séptimo grado. Se habla de Roberto Clemente, yo creo que el béisbol es secundario a la historia de Roberto Clemente. Yo justamente coloqué y te lo quería preguntar. Roberto Clemente tuvo obviamente grandes números. 12 guantes de oro, 15 juegos de estrellas, si no me equivoco, serie mundial. Pero obviamente hay jugadores que tienen más de 12 guantes de oro, que tienen, no sé si tendrán unos más juegos de estrella, más de 15 juegos de estrella. Tienen quizás, hay peloteros que tendrán mejores números, pero algo tuvo que haber tenido Roberto Clemente tan distinto al resto que sus números eran secundarios. O sea, cuando se habla de Roberto Clemente, sí, sí, podemos mencionar algunos números, pero es que queda atrás. O sea, no es la carta de presentación como cuando decimos, sí, Barry Bonds, ok, tantos honrones, Mark McGwire, ok, estos honrones, qué sé yo, Beirut, los honrones. Pero cuando se habla de Roberto Clemente, eso queda en un segundo plano. ¿Qué tenía Roberto Clemente que hacía que su trabajo fuera no fuera su carta de presentación, fuera otra cosa, fuera un adorno? Es algo que, Carlos, te digo que cuando se habla de los, lo que yo le llamo que son las caras del béisbol históricamente, Babe Ruth, hablando de Ted Williams, hablando de Johnny Maggio, hablando de Willie Mays, está hablando de gente donde comparan que son los mejores de los mejores que usaron las líneas del terreno para jugar el béisbol. Ninguno, ninguno hasta este momento, que es algo increíble. Se habla de fuera de béisbol, nada, o sea, nada sobrepasa el deporte de béisbol como el nombre de Roberto Clemente. Es increíble. Que sí, es secundario lo que hizo dentro del terreno de juego. El impacto que tuvo dentro del terreno fue increíble, pero el impacto fue mucho más grande fuera del terreno de juego, que creo que es mucho más importante que el juego en sí. Y tú como su hijo, eh, que lo veías obviamente fuera del terreno de juego y en ese momento no había tantas redes sociales, no había redes sociales, no había nada como para conocer a esta personalidad de fuera de lo que hacían. ¿Cómo era Roberto en la casa? ¿Cómo era como papá cuando ya nadie lo estaba viendo, cuando llegaba cansado, cuando quizá estaba disgusto porque había muchas causas injustas con el tema racial? ¿Cómo era ese Roberto que quizás no se conoce tanto? Te digo que una persona que tenía un buen sentido del humor, alguien que él siempre sintió una responsabilidad de representar a la minoría, a la clase trabajadora, a la clase social donde no tiene sus oportunidades. Y siempre digo que cada vez que se vestía, y siempre se vestía con su suit, siempre estaba trajeado representando a su gente. Y salía por la puerta con su game face para representar a su gente. Pero cuando llegaba a la casa, que se sentaba porque venía a traer jugadores de los otros equipos que estaban visitando para que mami les comieran de la casa, ¿no? Eh, Siempre haciendo sus historias, pero siempre estuvo consciente y pendiente de que los otros jugadores que tenían más experiencias que los jóvenes que estaban entrando a la liga, que tuviesen a alguien en quien contar con ellos para que los ayudara, los levantaran y los animara y fuese el proyecto, ese tramo, lo que se le llama una carrera de béisbol, que fuese un poquito mejor y más fácil de lo que fue para él y los otros que estuvieran al frente de él. Y fue algo de que yo mismo vi en nuestra sala, día y noche. Una persona que ayudó al prójimo, ayudó
jugadores, a sus esposas, porque él fue quiropráctico también, sanando a la gente que tenían dolores de todo el cuerpo. Él pues, eh, estaba ya casi certificado para abrir una clínica. Y bueno, él todo lo que hizo fue para ayudar al prójimo. Y te digo que todas esas cualidades de ese ser humano, yo siempre digo que fue un ángel que just happens to play baseball. ¿Sí? Que fue un ángel que jugó pelota. Punto y se acabó. Eso es como único yo puedo explicarlo. Así es. Hablabas de que era, que estaba por abrir una clínica. Hay un cuento, yo no sé si es verdad y no lo tengo dentro de mi lista que tengo acá, pero que quiero que me lo confirmes. Él se decía que tenía y en muchos videos se ve que a la hora de batear movía la cabeza. Era porque tenía algo, eh, alguna lesión, no sé qué, pero tenía una lesión en su cuello, espalda, no sé. Y no era como la gente pensaba que era una maña, como muchos peloteros hoy se dan en el casco, agarran el bate, se mojan, qué sé yo. Era algo de una lesión como tal. ¿Eso es verdad? Eso es correcto. En el 1954, él sufrió, estuvo envuelto en un accidente automovilístico. Y en el accidente se lastimó la espalda y el cuello, ambos. Y desde entonces tuvo problemas. Él, gracias a Dios que pudo encontrar quiroprácticos en diferentes ciudades donde iban a jugar. Él secretamente iba a visitar a los quiroprácticos para poder que trabajaran en él para poder jugar esa noche. Por el dolor y por todo lo que estaba ocurriendo. Él aprendió cómo ajustarse él mismo, buscando una manera de cómo ajustarse. O sea, eran los movimientos que estaba haciendo, ¿entiendes? Y una de las cosas que aprendió también es cuando se aflojaba el cuello, le ayudaba a la vista. Una de las cosas que estaba buscando que no dolor, pero estaba buscando que estuviese bien ¿Cómo darse? ajustado, porque, arreglado, porque eso le estaba ayudando a la vista. Una cosa que también tenía es de que no dormía de noche. Él padecía de insomnio. Su insomnio, no, él de noche no dormía nada. Se pasaba haciendo cerámica en el sótano, jugando billar, eh, tocando el órgano, él tocaba piano, órgano, la sinfonía, la armónica, escribir poemas. Pero él no dormía de noche, entonces pues de día, por la mañana, teníamos colchas y a frente de las ventanas, hice todo oscuro para que descansara la vista. Pero él no dormía de noche, que es una cosa que si hubiese dormido de noche, todos esos elementos que Imagínate. le ayudaría, hubiesen ayudado, pues me imagino que los números hubiesen sido mucho mejores, ¿no? Pero él ese día, pues, él estaba muy um, ahead of the time, como quien dice. Él estaba bien adelantado en cuestiones de su físico, de cómo tomar sus ponches de proteína. Tiene un Todo pie era adelante. un pie bien adelante en cuestiones de nutrición y consumir el. Uy, creo que Roberto se te apagó el micrófono, creo. Ahí Oh, está, sí, ya. ahí estamos. Y él pues, ya de todo, de la miel de abeja con sus ponches de proteína. Es algo que en realidad, pues, mirando hacia atrás, estaba muy adelantado en lo que hoy en día se trabaja como la nutrición para los atletas. Y tú, quizás no de la nutrición como tal, bueno, quizás sí, no sé, pero conoces muy bien lo que una lesión o tener molestia representa, porque dentro de lo que estuve investigando de ti también, tú fuiste pelotero y se decía que eras muy bueno, que tenías excelentes condiciones y que pudiste también haber llegado muy lejos y por las lesiones no pudiste continuar. Cuéntanos tu experiencia también de eso, de ser pelotero, hasta dónde llegaste.
Bueno, fíjate que yo comencé yo tenía 18 años cuando firmé con los Phillies de Filadelfia. Ok. Y estuve 2 años con los Phillies y en ese tiempo, que va a estar en el libro, yo no estaba en ninguna clase de condición mental de estar jugando béisbol. Imposible. ¿Por Pero qué? estaba ahí. Eh, yo creo que uno eh, no estaba nada de preparado. Yo estuve solo. Luego de que papi se me fue, son cosas que mis tíos, por ejemplo, los hermanos de mi papá se desaparecieron completamente de mi vida. O sea, nunca llegaron a visitar a la casa, nunca llamaron, nada. Yo crecí solo, como quien dice. Mami estaba mayormente con Luis y Ricky, que eran los menores, y yo salía a la vida por ahí como un loco. Tú eres el mayor, ¿no? Mayor, correcto. Ok. Ya a los 11 y 12 años de edad, estaba ya viajando solo a banquetes, a hacer discursos, a recibir los trofeos y placas que le estaban dando a papi, porque mami estaba en Puerto Rico y yo estaba jugando. Inclusive, mi vida fue una cosa, un desastre increíble desde el comienzo. Y creo que necesitaba ese, esa imagen, esa roca. Y me hacía falta mi padre para que me guiara, no me hagas eso. Y nunca tuve eso. Y creo que las dudas, las preguntas que yo tuve antes de ir a un campo de entrenamiento, nunca se me contestaron. Y yo llegué a Filadelfia, donde era la boca del lobo, porque la mayoría de los que estaban de coaches en ese momento jugaron en contra de mi padre. Uh, Y y había muchos de ellos, riña. había una riña Odiaban a los increíble entre piratas. Filadelfia y los Piratas, era una riña increíble. Claro, Pero entonces los latinos que estaban ahí sentían de que mi padre le había quitado a ellos el reconocimiento, le protagonismo. había quitado todo. Yo llegué a una situación donde no era la mejor, era la mejor de estar con un equipo donde una riña de años contra el equipo de mi padre. Fue algo increíble de yo llegar ahí como agente libre, pero lo hice. Y comencé la lesión, correcto. Ya al tercer año me lastimé la rodilla. Estuve 6 meses jugando con cortisona en la rodilla, donde no podía caminar. Ya 3 operaciones de rodilla en 3 años. Pude regresar, jugué con los Cocodrilos en Caracas para rehabilitación. Ah, sí. Fui a Caracas, sí, yo fui a Caracas en el 88. Te iba a preguntar, dentro de mi lista estaba que si habías ido a Venezuela, pero bueno, ya. En el 88 jugué sí, estaba en rehabilitación y entonces pues fui a Caracas y recuerdo después de 3 años de rehabilitación y 3 años de cirugías en el estadio universitario, recuerdo el primer swing que hice en 3 años, la saqué por el right field allá. Ah, mira. No, eso y fue un buen año en Caracas y ahí firmé con los Orioles de Baltimore cuando regresé a Puerto Rico. ¿Recuerdas Y en qué año fue que fuiste a Venezuela? A Caracas. 88, fue en el 88, 88. 88, ¿Habrás jugado qué 88. con Antonio Arma? ¿Recuerdas quién Estaba estaba allí? Pompeyo Davalillo. era el dirigente del equipo. Sí, Claro, estaba de dirigente, estaba, sí, estaba, wow, unos cuantos estaban, oye, sí, estaba Armas también, claro, sí, sí. estaba Antonio Arma. Sí. Mira, qué importante. Y bueno, pasaste a Baltimore. Y en Baltimore, pues ahí ya para la noche anterior de salir, estaba Frank Robinson de dirigente. Y me dijo, mira, tremendo, tremendo entrenamiento, has trabajado duro, tenemos un partido más y arrancamos para Baltimore. Eh, Me fui a cenar a un restaurante, llego al hotel, me acuesto a dormir y recuerdo de que cuando abrí los ojos,
traté de levantarme de la cama, no tenía piernas. Estaba paralizado de la cintura hacia abajo. Eh, Llamé al lobby del hotel que llamaran al trainer, le dieron una llave para que viniera a buscarme. Y 13 días luego no tenía nada de piernas. Y entonces, pues, pude aprender de que dos discos herniados pincharon y cortaron todos los Tendones. que no es todo, cortó por lo menos 13 días antes de que comenzara a sentirlo, a sentir todo nuevamente. Pero esa fue la última lesión Y que de la sufrí. nada. Eso fue nada, no tenía, yo fui a cenar, estaba viendo televisión, me acosté y me levanté así, no tenía dolor, nada, nada, nada. Dios mío, Dios no quería que jugara. Eso es como único yo puedo explicarlo. Y así, pues, así fue mi carrera, terminó mi carrera con esos 13 días de Qué paralizado. fuerte, qué fuerte. Y también parte de tu historia es que te convertiste luego parte del circuito de los Yankees de Nueva York. ¿En el área de español o en inglés? Eso fue en el área bueno, fue en el área de español. Ok, Yo hice unas cuantas cosas en inglés, lo cual me alegro porque fui el primer latinoamericano en tener un programa de radio en Nueva York en inglés, right? mira, Sí, que fue algo grande para mí, por lo menos romper ese molde. Pero el proceso donde me llevó a los Yankees fue bastante increíble, donde se me ofreció la oportunidad. Recuerdo que estaba viajando de Pittsburgh a Washington, D.C. y mi agente me dice, mira, vengo a una reunión en Nueva York, voy a Nueva York por una reunión, me voy a un tren a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde tengo una reunión, me ofrecen, mira, me gustaría que tú fuese la tercera voz en el camerino de, de broadcasting de los Yankees. Y yo le digo, bueno, déjame pensar eso. Cuando recibo una patada de mi agente por debajo de la mesa, sí, él va a hacer, pero no si lo no me pienses. han dicho nada, no me han dicho que van a pagar, que nada, no han dicho nada, él sí comienza. Eso fue un viernes. Recuerdo que mi primer partido fue ese próximo martes y recuerdo que fue en el Yankee Stadium, los Yankees frente a, fue contra eh, Milwaukee. Y te digo que fue algo increíble de estar, no ser el que estaba siendo entrevistado, ahora estoy al otro lado. Y fue bien interesante, bien interesante ese procedimiento, esa transición que me tomó esa temporada. Al próximo año ya estaba, ya me sentía en mi casa, comencé a hacer el play-by-play también, así que fue una cosa muy buena, pero también brindó algo interesante en mi historia, la cual mi, mi sueño era de obtener mi propio anillo de serie mundial Ok. como jugador y por supuesto por por las lesiones pues eso nunca ocurrió, pero como le digo a la juventud de que un equipo de béisbol no solamente se hace de jugadores, tú tienes tu entrenador, tú tienes tu coach, tú tienes los escritores de De noticias, tienes prensa, prensa, tienes, son tantos posiciones que uno tiene la en el secretaria de la equipo. nómina de la... Escucha con correcto, la secretaria, hacen papeleo, eso es parte del equipo. Claro. Esos son parte del equipo y hay muchas posibilidades. Si no tienes la habilidad, Dios no te dio ese potencial de llegar a ese nivel
de ser un jugador profesional, sí hay cosas que uno puede hacer para ser parte de ese equipo. Eso es algo que uno tiene que mirar y para mí, pues, de obtener mis anillos de serie mundial, no como jugador, pero como comentarista, pues fue algo de que me dio gracia, ¿no? De que esto ahora lo digo, ahora lo mira, no lo pude hacer de esta manera, pero se hace de esta manera. Claro. Y le da ese sentimiento eh, de, de poder hacerlo. Y es algo muy importante de que es parte de la historia. De mi historia. ¿Sientes que eso te dio como vitrina o canal para tomar potencia de esta lucha que sé que se ha tenido, que tú has llevado al frente para poder honrar el nombre de tu padre? Ya desde el 2020 se tiene el día de Roberto Clemente. Siento que esta vitrina de ser comentarista de los Yankees te ayudó para quizás comenzar a sembrar eso. Yo creo que yo creo que me ayudó a entender más. Eh, es difícil de llevar a una plataforma lo que se le llama un poder como es la oficina del comisionado, ¿no? Hay ciertas cosas que si yo pudiese cambiar, lo cambiaría hoy día, ¿no? Porque todavía son muchas cosas que hay que cambiar. Para el bien del deporte, para el bien del latinoamericano, de la minoría, todavía estamos ocurriendo muchas cosas que tienen que cambiar. Y te digo, Carlos, yo llegué a los Yankees en el 97. En el 96, ellos ganaron la Serie Mundial. ¿Okay? Yo llego en el 97. Yo estoy sentado durante uno de los partidos y veo a las cajas de los anillos llegar a Michael Kay y John Sterling ahí al lado de nosotros. Estoy viendo todo. Estoy esperando que mis compañeros reciban La los de ellos, reciban, ¿no? claro. Porque Ellos esto eran venía antes que comentaristas yo. también y narradores de los Yankees, ¿no? En Correcto, inglés, estaba Peto Villa y Armando Talavera que estaban ahí en el 96. claro. Y yo estoy esperando felicitarlos cuando reciben sus anillos, ¿sabes? Y estamos así en el partido y yo esperando de que pase una caja así, en dos cajas. Terminar, estoy en el medio de ellos, ¿no? Nada pasó. Entre medio de la entrada, yo vengo y le pregunto, oye, ¿y sus anillos? ¿Qué? A nosotros no nos dan anillos. No, por ser latino. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no, somos latinos. No. No, yo me Y yo paro y me dije, voy. wow. Yo dije, wow, esto es increíble. No. Bueno, ok, lo dejé así, ¿no? 97, perdemos frente a los indios, nos vamos a los playoffs. 98, Serie Mundial. Se gana la Serie Mundial. Cuando se gana la Serie Mundial, yo recuerdo de que a mis compañeros no se le dio anillo. Yo voy a los ejecutivos de los Yankees de Nueva York. Este año no nos van a joder. No, yo fui directamente a hacerle una pregunta. Eh, ¿Qué pasó con mis compañeros en el 97? El 96, porque el El año del anillo fue el 96. 96. Yo espero que ustedes estén tomando los tamaños de los dedos de los comentaristas latinoamericanos. Oh, seguro que sí. ¿Cómo que no? Sí, sí, vamos a ver. En ese momento, sí. Tomaron y de ahí se pudo al equipo de latino
tener su anillo de ser mundial como parte del equipo, porque si no, no hubiese ocurrido. Todavía, si nadie hubiese dicho nada, Nada, wow, wow, nada. qué injusto. Y eso está ocurriendo todos los días. Son cosas que uno no piensa, uno viendo los partidos y todo el mundo, pero no, hay cosas que siguen ocurriendo que si uno no se da cuenta de esos pequeños detalles, pasan desapercibidos y es algo que no debe ocurrir. Es que a mí me parece ilógico cómo Major League Baseball eh, no resalta aún la figura de los latinos cuando son los que más vende. Dentro de las primeras 10 camisetas más vendidas de Major League Baseball, 7 son latinos. Lindor, Acuña, Tatis Jr., Guerrero Jr., ¿cómo no? Baez, ¿cómo no representan? ¿Cómo el juego oficial de videojuegos, que sabemos que es una plataforma gigante para hacer conocer el béisbol, para expandirlo, solamente está en inglés? No haya, yo no te digo que los narradores, que también, si yo fuera el CEO de ese videojuego, pusiera también que un Ernesto Jerez sea la voz de videojuegos, que esté en Correcto, español e inglés, pero que solo correcto, esté en inglés, que no pueda ni configurar para que no me salga exhibition, sino que me salga exhibición normal, con acento. No, yo lo veo ilógico cuando te vende tanto, cuando de 10 peloteros cuando salen a batear, que ponen la musiquita para batear, 7 6 son reggaetón. O sea, la comunidad latina te está llenando los estadios cuando los americanos cada vez van menos correcto. a los estadios. Y había hace como 2, 3 años, un reporte de ESPN donde se veía que cada vez el americano iba menos a los estadios y se visitaba más los turistas, que obviamente son los latinos que ya están viviendo en esas ciudades, asistiendo a los juegos. O sea, me parece absurdo que Major League Baseball no se dé cuenta de eso, y quizás se da mucho lo que hablábamos No antes. se dan cuenta, es que no le importa, Claro. porque son dos cosas diferentes. Ellos saben, pero no le importa. Eso es el problema. Claro. Y se da mucho lo que hablábamos antes de comenzar, que yo te decía que me parece ilógico que en el mundo del béisbol no haya difusión, no haya series, documentales con estas historias tan importantes del béisbol. Jackie Robinson tiene una película. Eso es todo lo que se puede hablar de Jackie Robinson. De Babe Ruth no hay nada. O sea, por allí hay algunas historias que se cuelan. De Roberto Clemente, y me decías, y quiero que nos comentes eso, eh, no hay una película oficial de Roberto Clemente, no hay eh, una serie en Netflix de cómo eso no va a vender. Me parece ilógico. No, son cosas, son tantas preguntas que se tienen que contestar, pero te digo, he tenido conversaciones con el comisionado y siempre quedo rascándome la cabeza porque es que no tiene sentido, no tiene sentido todavía. Terrible. Me decías que Disney, Sony han comprado los derechos de la historia de Roberto Clemente y han quedado engavetadas, ¿es así? Las engavetan, Disney lo tuvo por 7 años, Sony lo tuvo por 7 años. Bueno, son tantos años que han engavetado este proyecto que definitivamente es algo de que considero yo que es algo en contra de tener una historia que pueda unificar y darle poder a nuestra comunidad. Y creo que eso es lo que está ocurriendo, tratando de no tener algo que sea un catalítico de despertar ese sentimiento de unificación en la comunidad. Así es. Y es tan impresionante, por lo menos la historia de Roberto Clemente, que sé que el estadio principal de Alemania eh, tiene el nombre de Roberto Clemente. O sea, en Alemania se está hablando, cuando se habla de béisbol, la figura es Roberto Clemente. Y es imposible que
Major League Baseball no tome como figura estas historias para hacer crecer su deporte y que al final ellos se van a beneficiar también a nivel económico. O sea, si ellos venden, se llenan. Sí, no, definitivamente. Por eso te dije anteriormente que no hay cosas que no tienen sentido. Solamente el comisionado sería la única persona que puede contestar la pregunta, pero no le veo respuesta que vengan de ninguna forma. Así es. Roberto, ya te estoy quitando más, más tiempo de lo que habíamos prometido, eh, pero me gustaría hablar, para ya culminar, el retiro del número 21. O sea, se ha venido luchando. eh, Creo que tú estás a favor de que se termine de retirar. Además, hay muy pocos jugadores que lo siguen utilizando por respeto a eso, a no utilizar el número 21 en honor de que sea exaltado y que sea retirado. ¿Cómo viene esa lucha? Te digo, esa lucha creo que está completamente muerta hasta que el nuevo comisionado venga, ya que Bud Selig y ahora Rob Manfred, ambos tan pronto llegaron, lo primero que dijeron fue de que no iban a tocar ese tema y que no, mientras ellos fuesen comisionados, eso nunca iba a ocurrir. Dice Rob Manfred, eso nunca va a ocurrir hasta que venga otro comisionado que quiera hacerlo, pero él no va a hacerlo. O sea, casi que hasta que no venga un comisionado puertorriqueño, dominicano, venezolano. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y es algo que ya es público, como quien dice. Él no quiere hablar, si le toman el tema, sale corriendo. No quieren ni tocar el tema. Terrible, terrible. Bueno, lo bueno es que yo escuchaba por ahí una entrevista a Javi Baez y decía, ¿no? Como que, ¿cómo lo vamos a usar? O sea, incluso decía que le preguntaban por el día que se le rinde homenaje a Roberto Clemente y los jugadores aceptan usar el número 21 en su honor, el día que él por primera vez vio su locker y su jersey con el 21, dijo, wow, esto es muy grande para mí. esto me potencia más bien, o sea, me llena de orgullo, pero no lo puedo cargar todos los días. Así que bueno, de esta magnitud es de lo que estamos hablando, de lo especial de este retiro. Roberto, estoy muy agradecido, como te decía al principio, por los minutos que nos regalaste, por contarnos parte de tu historia. Yo estoy seguro que habrán millones de historias más que no tocamos. Me quedaron muchas preguntas por hacer. Y bueno, ojalá luego podamos hacerla incluso Seguro. en persona. Y estoy muy agradecido porque hayas aceptado. Te mando un abrazo. Si antes admiraba mucho a tu papá, y como lo decía al principio, no existe para mí ninguna historia más importante que haya trascendido más que la de tu papá. Sé que gran parte también es por lo que ha contribuido o has hecho tú como hijo para que esto se siga manteniendo. Para que hoy en día la cultura pop, el reggaetón y toda esta cosa que hoy en día vende, se sigan inspirando a través del número 21. Cuando vemos un Daddy Yankee en concierto gigante con el número 21 atrás, cuando vemos a Michael Jordan decir esto, cuando en Alemania hay un estadio por Roberto Clemente, habla mucho también de que no han dejado que este legado se apague. Así que nada, estoy muy agradecido por tu historia, por lo que nos has comentado. Y nada, espero en algún momento conocernos en persona, tomarnos un café y seguir así será, comentando. Carlos. Así será, mi hermano. No, gracias por tenerme y nada. Nos vemos pronto, definitivamente. Seguro que sí, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. Si saben que, como siempre les digo, si conocen a alguien que les guste el béisbol, envíenselo. O sea, si ustedes llegaron a esto por de repente YouTube le dio espacio a mi podcast y llegaron a esto y saben que a mi hijo le gusta el béisbol o a mi esposo, envíenselo para que disfruten de este episodio y recuerden seguirnos, darle like y suscribirse. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Estén bien. Chao.